Hoy arranca, sí, la temporada 24-25 de la Bundesliga y en este video hacemos un poco de previa y un poco de predicción, así que arrancamos con el video. Sí, llegó el día, arranca así este día, este viernes oficialmente la nueva temporada de la Bundesliga, una liga que, como ya dije por ahí en un video anterior, es una liga en la que le vamos a prestar un poco más de atención, una liga que personalmente ya hace muchos años, o hace ya un par de años mejor dicho, que la vengo siguiendo. Es una liga que me resulta realmente interesante y que trato de seguirla lo más posible al pie de la letra, y por eso quería hacer este video a modo de, como dije en el inicio, a modo de previa, también tirando un poco de predicciones seguramente al final del video, pero analizando los 18 clubes, viendo qué cambios hubo dentro del plantel, si hubo continuidad en el proyecto, es decir, si el técnico de la temporada sigue en el cargo, si hubo cambio de entrenador y lógicamente hay un proyecto que arranca de cero, qué pasa en el mercado de pases sabiendo que todavía queda una semana para que finalice el mismo. Estamos hablando del próximo viernes, así que bueno, ahí puede haber también alguna cosa interesante en la que podemos hablar, si algún equipo todavía le falta incorporar algún futbolista, alguna posición. Bueno, es algo que seguramente estemos hablando a lo largo de todo el video, que seguramente sea largo, así que bueno, si les gusta, ya saben, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que den like al video y vamos a empezar rápidamente hablando de los equipos que los ordené según las predicciones que yo hice en cuanto a cómo van a terminar en la tabla de posiciones. Estamos hablando de que vamos a ir de abajo hacia arriba y vamos a empezar rápidamente con el primer equipo, y estamos hablando del Bochum, que la temporada pasada se salvó casi milagrosamente. Recordemos esa serie muy emocionante frente al frente al Fortuna Düsseldorf en esos playoffs. Un Bochum que había perdido partido de ida 3-0, después lo supo remontar en la vuelta ganando 3-0 de visitante y se terminó mantuvo la categoría mediante la vía de los penales. Estamos hablando de un equipo que prácticamente estuvo al borde del descenso y que se terminó salvando por la vía de los penales. Y ya hablando un poco de esta temporada, es un equipo que ha cambiado de técnico, que ya había terminado la temporada pasada con un técnico interino, que ahora arranca un proyecto nuevo de cero con Peter Seidler, y un equipo que, al menos en cuanto a la planificación, en cuanto al plantel, no es un equipo que haya, por lo menos, no mejora al equipo de la temporada pasada. Es decir, este actual plantel no es mejor que el de la temporada pasada, y acá van mis dudas, y empezando el Bochum porque creo que es uno de los equipos que, al menos en mi predicción, va a terminar descendiendo esta temporada. Se salvó milagrosamente el anterior, y en esta creo que, insisto con esto, que este cambio de plantel, que se hayan ido futbolistas sumamente importantes, este cambio de técnico me parece que le va a terminar pasando factura. Se salvó, insisto, casi con muy poco la temporada pasada, y esta temporada creo que le va a tocar volver a la segunda división alemana. Hablando un poco de esas bajas importantes, hablar de Kevin Stocher, que se fue libre al Gladbach y que me parece que fue sin dudas el mejor futbolista del Bochum la temporada pasada, y me animaría a decir que uno de los 10 mejores futbolistas de la Bundesliga en general. Un futbolista que se puso el equipo al hombro, que fue por ahí, el que más goles generó. Sin duda es la gran figura del equipo. Otros futbolistas importantes, el caso de Kevin Schlotterbeck, el hermano de Nico, el central que seguramente muchos conozcan del Borussia Dortmund, que la temporada pasada estuvo a préstamo y fue importante en esa saga central. Un central que además tiene, no sé, plus de tener mucho gol. Entonces también ahí pierde un factor importante el Bochum. Fue Patrick Hosterheim, que se fue al Friburgo también por unos 4 millones, un futbolista que te daba por ahí un poco más de equilibrio en el mediocampo, que te daba llegada, que te daba más despliegue físico. Futbolista importante al fin y al cabo. Se fue Takuma Sano, ya libre al Mallorca, un delantero que te daba por ahí un poco más de versatilidad en el ataque, te daba por ahí un cambio de ritmo, que le podías tirar la pelota al espacio. Un delantero diferente que hoy veremos quién lo termina reemplazando en este actual plantel. Y el caso de Manuel Riemann, que la temporada pasada, justamente en esa serie frente al Fortuna Düsseldorf, fue separado por una disputa, por una pelea, por una indisciplina, fue separado del plantel. Sigue perteneciendo al club, pero lógicamente que ya no es tenido en cuenta por el técnico. Todavía están buscando, ¿no?, la manera de rescindir el contrato. Bueno, hay algunos temas
que seguramente se estén resolviendo seguramente a lo largo de las próximas semanas, pero lo que importa es que Riemann no será ya más el arquero del Bochum. Insisto, si estamos hablando de estas bajas, son 5 futbolistas importantes o titulares que ha perdido el Bochum, y vuelvo a lo de antes, es un equipo que ha perdido mucho y que el actual plantel no es mejor que la temporada pasada. Es cierto que llegaron futbolistas interesantes, el caso de Ibrahima Sissoko, que llegó en Medic, que llega desde el Ajax, un central interesante que lo vimos en Alemania con el San Pauli, que llegó Danny de Witt, un futbolista de mucha experiencia que llega desde el fútbol neerlandés, seguramente para reemplazar, al menos en cuanto a la posición, a Kevin Stoger. Y ha perdido o ha llegado varios futbolistas más, Patrick Andrews, para reemplazar justamente a Riemann en el arco. Llegó Timo Horn, arquero que también muchos seguramente conocerán de su paso en el Colonia, y que en teoría o en principio llega igualmente para ser suplente, pero veremos cómo se va desarrollando la temporada. Llegó Samuel Bamba, que llega también del Borussia Dortmund. Myron Wadu, que es un delantero muy joven, que en su momento tuvo una gran explosión en el fútbol neerlandés, que no tuvo un buen paso por el Mónaco, y que en este Bochum me parece que puede ser un perfil de delantero interesante, que puede ser una de las esperanzas del equipo. Insisto, me parece que es un equipo que ese cambio o tantos cambios en el plantel, la llegada de un nuevo técnico, me parece que le puede pasar factura. Se salvó casi de milagro, y me parece que esta temporada sí le va a tocar o se va a quemar con fuego, va a terminar descendiendo. Lo puse al menos en esta predicción. Veremos qué es lo que le depara esta temporada al equipo dirigido por Peter Seidler, y vamos ya con el otro equipo que puse en zona de descenso. Y estamos hablando del Holstein Kiel, que él es uno de los recién ascendidos para esta temporada. Es un club que por primera vez estará disputando su primera o tendrá su primera experiencia en la máxima división del fútbol alemán. Y ya hablando puntualmente de lo que es el plantel, ha perdido 2 futbolistas realmente muy importantes, como el caso de Philipp Sander, que se terminó yendo al Gladbach. El caso de Tom Roth, que es un chico que estaba a préstamo del Borussia Dortmund la temporada pasada y que ahora ya es nuevo futbolista del Unión Berlín. 2 futbolistas que han sido muy importantes en el ascenso y que lógicamente ya no están en el plantel. Después es cierto que tampoco se ha desarmado tanto, que siguen siendo futbolistas importantes, como el caso de Lewis Holby, que muchos lo recordarán también por su paso en el Tottenham. Machino, que es este delantero japonés realmente muy interesante, sigue manteniendo esa línea de 3 en el fondo con Erras, con Ibesic, y con algún refuerzo que también ha llegado. El caso sigue Timo Becker, que también es un futbolista importante. Ha mantenido cierta base pese a esas 2 pérdidas, y también, ¿no?, en algunos refuerzos. Tampoco es un equipo que se ha reforzado tanto. Sigue sí, o trajo algún futbolista interesante, como el caso de Puchas, que es este lateral que llega desde el Unión Berlín justamente para reemplazar a Tom Roth. Knudsen, Gigovic, que son 2 futbolistas que llegan del Rostov ruso, ¿no?, para intentar por ahí reemplazar la figura de Philipp Sander, que fue el capitán y lógicamente uno de los puntales del equipo de la temporada pasada. Bueno, veremos cómo se termina arreglando el equipo de Marcel Rapp, que fue el técnico que consiguió el ascenso. Veremos, porque insisto, es un equipo que estará disputando por primera vez la Bundesliga. Y veremos, ¿no?, esa falta de experiencia, que no tenga un plantel demasiado extenso, de demasiada calidad, si no le termina pasando factura. Yo creo que igualmente es un equipo que va a plantar cara, que intentará hacerse lo más fuerte posible en condición de local, que es un equipo que puede ser incómodo, o que al menos es lo que yo preveo, que, insisto con esto, de local va a ser un equipo que va a traerle cierta incomodidad a sus rivales, pero veremos si se puede mantener a lo largo de toda la temporada un nivel más o menos correcto para intentar salvarse. Yo igualmente en esta predicción, por un tema de la calidad del plantel y de la poca experiencia, lo terminé poniendo en zona de descenso. Pasamos ya así ahora al siguiente equipo, que es ya el 16º en esta predicción. Equipo que, como saben, en Alemania descienden 2, y el 16º termina jugando ese playoff frente al tercero de la segunda división alemana. Y en este caso le puse al Augsburg, que es un equipo que es o se lo puede emparentar mucho, para los que vean la Premier, con el Crystal Palace. Estamos hablando de un equipo que siempre se mantiene en esa posición
intermedia de la tabla, que es un equipo que nunca llega a pelear del todo por competiciones europeas y que tampoco es un equipo que sufre en exceso en cuanto al descenso. Es un equipo al que yo principalmente o siempre le exijo más porque ya lleva muchos años en Bundesliga, ya lleva más de una década en la máxima división del fútbol alemán y que nunca ha terminado de dar ese salto. Creo que es un club bien gestionado, que siempre ha sido mercados de pases interesantes, pero insisto con esto, es un equipo que no logra dar ese paso hacia adelante para sí pelear por entrar en competiciones europeas y que yo creo que está, pese a esa buena gestión y no poder dar ese paso adelante, creo que en algún momento se va a dar un pequeño susto y va a terminar, no sé si descendiendo, pero sí en esta predicción, al menos yo lo puse, que va a terminar en zona de playoff. Un equipo que la temporada pasada lo vimos, sí, teniendo una campaña correcta. Es cierto que estuvo cerca, ¿no?, de ese octavo puesto que da lugar a la conference, pero es un equipo que, insisto, me parece que no está todavía o que no logra dar ese salto para pelear un poco más arriba. Y creo que esta temporada va a ser más de lo mismo. Yo, insisto, lo puse en esta zona de playoff, de promoción. Creo que puede terminar un poquito más arriba, pero insisto, es un equipo muy de media tabla, que es bueno, no me quiero volver a repetir en lo que dije recién, pero bueno, veremos en qué posición termina. Hablando un poco más del equipo, ha perdido, me parece que la gran figura del equipo, como era Ermedin Demirovic, el capitán del equipo de la temporada pasada, su goleador, su mejor futbolista, su jugador diferencial, su gran figura, que se fue al Stuttgart. Veremos, llegó Samuel Essende, un delantero congoleño que puede ser interesante. Llegó Munier, que llega también de fútbol francés. Llegó Kevin Schlotterbeck, el futbolista que recién antes hablaba de su salida del Bochum. Llegó para reforzar esa saga central. Hubo cambio en el arco, ¿no?, con esta lesión de Damen, que le va a ceder su lugar a Librakovic, este arquero croata. Veremos, es un equipo que ha tenido muchos cambios, que también ha llegado Mario Wolf, que muchos también lo conocerán seguramente del Borussia Dortmund, para reforzar ese lateral derecho. Y después veremos, sigue Jakic, que la temporada pasada fue un buen futbolista que tuvo en la segunda parte de la temporada. Sigue Mayer, sigue Philip Tietz. Veremos, sigue Goubeleu, que es su líder en defensa. Veremos, yo creo que es un equipo al que le va a costar mantener un buen nivel. Es un equipo que también siempre suele ser regular, que Jess Torup la temporada pasada llegó a mitad de temporada, hizo un buen trabajo. Un equipo de mucho juego directo, es un equipo que juega, que por momentos creo que abusa demasiado, ¿no?, de esos pelotazos largos buscando a los dos nueves. Ahora en el actual plantel, no tanto con Tietz, Munier y Essende, tiene tres delanteros que claramente son ideales para ese juego directo, así que vamos a seguir viendo, me parece que esa idea por parte del técnico Torup. Veremos, es un equipo que sinceramente casi que diría que da hasta un poco de pereza por esto mismo que dije antes, de que no logra dar el salto y que se queda siempre en esa medianía, en esa parte, en la mitad de la tabla. Veremos si esta temporada logra hacer algo diferente o, como yo lo puse en la predicción, se termina o termina teniendo un susto un poco más, un susto importante, ¿no?, por así decirlo. Seguimos escalando en estas predicciones y pasamos ya al 15º lugar, en el que ubiqué al Heidenheim, que la temporada pasada me parece que fue una de las grandes revelaciones de la temporada, no solo en la Bundesliga, sino en el panorama de las principales ligas en general. Un equipo que la temporada pasada disputó su primera campaña en Bundesliga y que hizo una campaña realmente histórica, logrando ese octavo puesto que le da o le dio lugar a disputar los playoffs de la Conference League. Hoy estará jugando o ayer, pues yo solamente este video lo estoy grabando jueves, seguramente, y esto lo estoy subiendo el mismo viernes que arranca la liga. Hoy estará jugando ese partido frente al Hacken por ese lugar en la fase de grupos de la Conference. Y es un equipo que, insisto, la temporada pasada hizo una campaña histórica, haciendo un gran trabajo con Frank Schmidt, que ya lleva más de 15 años en el cargo, un técnico claramente que ya es leyenda dentro de la historia del club. Pero que ya hablando puntualmente de lo que podemos esperar esta temporada, es un equipo que ha perdido mucho,
que ha perdido principalmente sus tres máximos referentes ofensivos, y creo que no es un dato menor, que ha perdido a Tim Kleindis, que fue su goleador la temporada pasada, que fue el futbolista que hace 2 años fue el máximo goleador de la categoría en la segunda división, en lo que fue el ascenso del equipo a primera. Perdió a Jan-Niklas Beste, que se fue al Benfica, y claramente parece que era el mejor futbolista, ¿no? Partiendo desde esa banda izquierda. Se fue Eren Dingshi, que está a préstamo del Werder Bremen y que ya es nuevo jugador del Friburgo. Es un equipo que ha perdido demasiado en ataque, que se ha debilitado bastante, pero que me parece que por eso lo puse tan abajo. Creo que, insisto, que la temporada pasada terminó octavo. Creo que un poco porque hubo un buen trabajo claramente del equipo, y otro poco porque vimos una tabla, la temporada pasada vimos mucha irregularidad en esa media tabla, y ahí es donde el Heidenheim aprovechó, metió el brazo y bueno, se terminó quedando con ese octavo puesto. Pero esta temporada, con esa posibilidad de jugar Conference, que son lógicamente más partidos en el calendario, es un equipo que no está acostumbrado, que no tiene experiencia, que ya hablando puntualmente del plantel, es un plantel corto, que encima se ha debilitado. Yo creo que es un equipo que esta temporada va a sufrir más, que va a tener más partidos en el calendario. A los equipos que logran ascender, la segunda temporada es la que le termina costando más incluso que la primera. Yo creo que el Heidenheim es un equipo que, insisto, me parece que va a sufrir. No lo puse en zona de descenso porque creo que confío mucho en el trabajo de Frank Schmidt. Lo vimos en pretemporada, es un equipo que no ha perdido, que ha ganado todos sus partidos de pretemporada, aunque a veces eso no significa nada, que ya ha ganado su primer partido en esa primera ronda de la DFB Pokal. Insisto, creo o confío mucho en el trabajo de Frank Schmidt en este objetivo de mantener la categoría. Después, bueno, veremos si logra acceder a la fase de grupo de la Conference, qué tal lo puede hacer, aunque me parece que ya es todo un premio haber disputado estos playoffs, y si logra acceder a la fase de grupos, ni hablar, es todo ganancia, por así decirlo, para este Heidenheim. Que volviendo al plantel y ya puntualizando lo que fueron esas 3 bajas importantes, llegaron futbolistas interesantes, con el caso de Paul Banner, un chico muy interesante que llega a préstamo del Bayern. Leo Cienza, que la temporada pasada fue uno de los mejores futbolistas en la tercera división del fútbol alemán. Llega Matthias Honsack, que llega desde el Darmstadt. Sirlot Conte, que llega desde el Paderborn. Futbolistas que llegan de equipos descendidos de la temporada pasada, en el caso del Darmstadt, o que llegan de clubes de segunda o tercera división. El caso también de Luca Kerber, que llega del Saarbrücken de la tercera división. Insisto, es un equipo que no tiene un plantel alto, que no tiene un plantel largo, que no tiene demasiada jerarquía, no tiene mucha experiencia, pero veremos qué logra hacer. Después sí logra mantener fuerzas importantes, como el caso de Patrick Mainka, que es el capitán del equipo y el referente defensivo, y creo que la figura de este equipo. Sigue Marius Müller en el arco, sigue Forengaff en el lateral izquierdo, Maloney en el mediocampo junto a Jonfer, Adrian Beck, que puede ser un futbolista importante, Omar Traoré, un buen lateral derecho que sigue en el club, pese a algunos rumores de su salida. Bueno, veremos qué es lo que puede hacer este Heidenheim, que repito, creo que va a sufrir respecto a lo que fue la temporada pasada, que casi siempre se mantuvo en mitad de tabla y haciendo una buena campaña que le terminó o le terminó siendo favorable, ¿no? Pensando que después terminó octavo, pero insisto que esta temporada es un equipo que va a sufrir, pero que al menos en mi predicción lo termine salvando. Veremos qué es la temporada de un club al que habrá que prestarle mucha atención, ¿no? Porque es un equipo o un club con una historia que se sigue agigantando paso tras paso. Arriba del Heidenheim, en la posición número 14, lo terminé ubicando al San Pauli, un equipo que justo al Holstein fue el otro recién ascendido para esta temporada, un club que, mejor dicho, ya tiene experiencia en Bundesliga, aunque es cierto que ya hace un par de años que no está en la máxima categoría. Vuelve a la máxima división, pero es cierto que con un pequeño cambio, un cambio no menor que la salida de Fabian Hurseller, que se terminó yendo al Brighton, y que se terminó llegando Alexander Blesin en su reemplazo. Acá me parece que es un dato luego a tener en cuenta, este cambio de entrenador, un Hurseller que la verdad hizo un trabajo
muy pero muy bueno en el San Pauli, y no solamente por el ascenso, porque sino porque le dio identidad, porque vimos un buen San Pauli en la segunda división, consiguiendo un ascenso creo que muy merecido, siendo el mejor equipo de la categoría la temporada pasada, y todo, insisto, por el gran trabajo de su técnico, que ya es nuevo entrenador del Brighton. Lógicamente que eh, le sedujo mucho la posibilidad de dirigir en la Premier, aunque me gustó, o me hubiese gustado mucho verlo esta temporada en Bundesliga. Veremos lo que logra hacer este San Pauli con Blessin. Al menos en pretemporada vimos un equipo ordenado, más directo, un poco más vertical, más reactivo. Me parece que es un equipo que puede dar que hablar, que va a dar pelea, que no es que puede dar esa sensación, ¿no?, de que por ahí no tiene un gran plantel, que la verdad es que no lo tiene, pero más que sí, sigue manteniendo un plantel competitivo, que sigue manteniendo a varios de esos futbolistas más importantes, que ha traído algún refuerzo interesante. El caso de Robert Wagner, este chico o este volante que llega a préstamo de Friburgo, un futbolista interesante, que ha traído a Morgan Guilaboy, que es este delantero que llega desde el fútbol francés. Son o fichajes que imagino que van a ser titulares. Veremos lo que logra hacer este San Pauli, que al menos en esta predicción yo lo puse como que se va a salvar, porque insisto, creo que va a ser un equipo competitivo, que va a mostrar sus buenas armas, y porque, como dije antes, en pretemporada, al menos lo que pude ver en algún otro partido, tuvo un buen funcionamiento. Bueno, lo terminé poniendo en esta predicción. Como que se va a terminar salvando y terminando en una muy buena posición, como es el 14º puesto, hablando así un poquito más ya de lo que es de lo que es ese equipo titular, ¿no? Que sigue con Basil en el arco, Metz, Smith en esa defensa, con Wall, con muchos futbolistas que van bien por afuera, como el caso de Treu, de Ritzka, de Saliakas, que es otro lateral también muy interesante. El caso de Stevens, que también ya estuvo la temporada pasada y que sigue en el equipo. Veremos qué tanto le puede dar Jonas Eggestein, que es el número 9. Irving en el mediocampo, un futbolista de realmente mucho, de muy buenas condiciones, un futbolista que ha sido importantísimo. Es cierto, y ya me estaba olvidando, que ha perdido a su gran figura Marcel Hartl, que terminó yendo al fútbol de los Estados Unidos, que generó 29 goles la temporada pasada, que fue sin duda la gran figura del equipo. Es un futbolista que sí va a extrañar muchísimo el equipo, pero creo que no era fácil de reemplazar en cuanto a nombre, sino me parece que el equipo va a intentar reemplazarlo, al menos en el funcionamiento. Veremos, insisto, creo que es un equipo que va a dar que hablar, que va a dar pelea, que va a ser competitivo, y que es un equipo, insisto, es un equipo interesante al que yo le prestaría atención esta temporada. Después, a final de temporada, veremos si esto que dije fue en vano, tenía un poco de razón, o todo lo contrario, y después vemos a un San Pauli descendiendo. Pero bueno, en esta predicción lo terminé poniendo en el 14º puesto. Seguimos escalando en la tabla de posiciones y vamos al 13º puesto, que lo terminé poniendo al Hoffenheim, un equipo que la temporada pasada terminó séptimo. Claramente lo estoy bajando mucho en cuanto a posiciones, pero es un equipo que ha perdido mucho, que ha tenido muchos problemas a nivel directivo. Ha habido muchos cambios. Se fue el director deportivo, se fue el CEO, ¿no?, que así se denomina en Alemania. Se ha ido, o sea, desarmado bastante, tanto en la parte dirigencial como en la parte del equipo, del plantel, que ha perdido claramente a su gran joyita, ¿no?, Maximilian Bayer, que se fue al Dortmund, que ha perdido a Elas Bebu por lesión, solamente por varios meses. Es un equipo que defensivamente la temporada pasada lo vimos sufrir mucho en defensa, y que en este mercado apenas lleva dos caras nuevas, y ninguno es justamente para reforzar esa defensa. Por eso lo terminé poniendo tan abajo, porque encima es un club que va a jugar Europa League, o sea que va a tener más partidos en el calendario, que tampoco tiene un plantel demasiado extenso. Insisto con esto del mercado de pases, que solamente trajo dos caras nuevas, que en base a que necesitan más refuerzos. Veremos qué es lo que hace en esta semana que cae de mercado. Por eso lo terminé poniendo tan abajo, porque creo que es un equipo que le va a costar esta temporada. También, ¿no?, con esos rumores de que se podía ir Pellegrino Matarazzo, que es el técnico que sonó para dirigir la selección de Estados Unidos. Finalmente se terminó quedando. Bueno, ya si hubiera un cambio, o si hubiera sucedido un cambio de entrenador, estamos hablando de un Hoffenheim totalmente distinto a la temporada pasada, que, insisto, lo que dije antes, es un equipo que ha sufrido mucho defensivamente la temporada pasada,
a lo buen contrario, también es un equipo muy goleador, con esas transiciones rápidas, jugando más al contragolpe, siendo más vertical. Es un equipo de partidos entretenidos, por ir para el hincha del Hoffenheim. Los partidos terminan siendo un poco de infarto por esto, ¿no? De que daba muchas facilidades en defensa, pero que en ataque tenía muchas oportunidades. Un equipo que crea muchas situaciones, que fue muy contundente. Veremos qué es lo que logra hacer esta temporada. Insisto con esto de la baja de Bayer, de Bebu. También se fue Weghorst, que la temporada pasada estuvo a préstamo. Llegó Adam Loschek, que que llega desde el Bayer Leverkusen, que es un delantero que no tuvo un buen rendimiento en el equipo de Xabi Alonso, que nunca logró asentarse, que fue un fichaje de excepción, por así decirlo, pero que en este Hoffenheim creo que teniendo un poco más de protagonismo, siendo más titular o teniendo más continuidad, puede ser importante para el equipo. Veremos si llega un 9, porque está sonando Haris Tabakovic, este delantero del Hertha, que fue goleador de la segunda edición la temporada pasada, para reemplazar justamente por ahí esa figura de Weghorst. Veremos Marius Bülter, que la temporada pasada le íbamos jugando más por afuera. Esta temporada seguramente juega más por dentro para intentar reemplazar a Bayer, al menos en esa posición de extremo izquierdo, de delantero que arranca por el sector izquierdo. Insisto, es un equipo que me deja dudas, por eso lo termino poniendo tan abajo, que en defensa, sin refuerzos, yo creo que alguien va a llegar igualmente en esta semana que queda de mercado, pero que me deja muchas dudas. Que la temporada pasada vimos a Florian Grilic jugando en esa línea 3, jugando por ahí como el central, como líbero, ¿no? Rememorando viejas épocas. Y esta temporada, volvemos en pretemporada, lo vimos a Anton Stach, que es un muy buen volante, que a mí particularmente me gusta mucho, pero que es un volante que me parece que lo mejor que hace es tener llegada al área. Y en esta pretemporada, Pellegrino Matarazzo lo terminó ubicando como central justamente ante ante la poca variedad que tiene en esa posición. Seguramente veamos a Tim Drexler, que es un chico de 19 años de muy buenas condiciones, pero que seguramente arranque como titular. Que es un chico que me parece que hay que llevarlo más de a poco, que no está todavía para ser titular con continuidad. Insisto, es un equipo que defensivamente me deja muchas dudas, que está haciendo un mal mercado de pases, porque solamente llegó, lo dicho, lo de Loschek y lo de Pras, que es un buen lateral carrilero izquierdo. Veremos, después sí, mantiene lógicamente a Oliver Baumann, que me parece que fue junto a Kobel el mejor arquero de la temporada pasada. Sí mantiene a Kaderabek en la lateral carril derecho. Promel, con esto de Grealish y Stach. Sigue lógicamente Kramaric, que me parece que es la gran figura del equipo y va a seguir siendo importante. La temporada pasada lo vimos otra temporada oponiéndose el equipo al hombro en muchos partidos, sobre todo en el final de temporada. Bueno, veremos qué nos puede o qué le deparará la temporada al Hoffenheim, que insisto, me transmite dudas por el armado del plantel, por todos los problemas internos que tuvo, por el flojo mercado de pases. Veremos qué es la temporada del equipo de Pellegrino Matarazzo. Seguimos subiendo en esta tabla de posiciones y pasamos ya al 12º lugar, en el que ubiqué al Friburgo, un equipo que arranca una nueva era ya sin Christian Streich, que estuvo muchísimos años en el club, ya una leyenda parecido a lo de Frank Schmidt en el Heidenheim. Cara con Julian Schuster, que es un técnico que ya estaba dentro del club, que es un técnico que ya conoce el equipo, que ya conoce o ya hace varios años está trabajando en las divisiones inferiores del equipo. Es un hombre de la casa. Veremos cómo logra o qué impacto logra tener en el equipo. Veremos si mantiene, ¿no?, cierta esencia o cierto estilo que tenía Strike, que por ahí era un equipo más compacto, ¿no?, de por ahí más juego directo, de no ser un equipo por ahí demasiado vistoso, pero sí por ahí muy contundente tanto en defensa como en ataque. Un equipo realmente muy competitivo en los últimos años. Veremos qué idea logra plasmar, o si Schuster logra plasmar su idea en este Friburgo, que hablando ya puntualmente del plantel, es un equipo que no ha perdido demasiado, que casi no ha perdido frutas importantes, que si vemos el once inicial, siguen Matías Ginter, Philipp Lienhard, recupera Gunter, que la temporada pasada tuvo bastante tiempo por lesión, que es el capitán del equipo.
Sigue Eggestein, futbolista importante en el mediocampo. Sigue Vincenzo Grifo. Sigue Ritsu Doan. Sigue Roland Salai, que lo vimos, por ejemplo, haciendo o teniendo un buen papel en la Eurocopa. Sigue Gregorich. Sigue Lucas Holler. Es un equipo que, insisto, no se ha desarmado, que ha traído algún refuerzo interesante. Lo de Eren Dingshi, extremo que antes había nombrado, que fue muy importante en el Heidenheim la temporada pasada, que llega a este Friburgo para fortalecer aún más ese ataque, que llegó Patrick Hosterheim, que también lo había nombrado antes, que fue un futbolista importante en el Bochum. Insisto, es un equipo que veremos cómo logra o cómo es ese cambio de entrenador, pero que al menos en cuanto a plantel ha mantenido la base y ha traído pocos refuerzos, pero refuerzos creo que interesantes. Veremos qué es lo que termina pasando en esta semana final de mercado. Creo que el futbolista que sí puede salir es Kylian Sildilia, que por ejemplo lo vimos en los Juegos Olímpicos con Francia en el lateral derecho, que está sonando mucho para el Olympique de Marsella. Creo que es un futbolista que puede salir, veremos, pero que más allá de eso no me espero demasiadas no espero salidas. Veremos, insisto, es un equipo que en los últimos años se acostumbró a jugar en Europa. Esta temporada no tendrá ninguna competición europea, que creo que le puede hacer bien que concentrarse en lo que es Bundesliga y lógicamente pensando también en la Pokal. Es un equipo que veremos cómo es esta nueva era con Schuster. Pero como dije antes, creo que esto de no jugar competición europea le puede jugar a favor. Lo terminé poniendo 12º porque tengo sí alguna duda de si la idea de Schuster logra ser tan efectiva por ahí como la Christian Streich. Pero es un equipo que realmente creo que va a estar ahí en mitad de tabla. Veremos si le da por ahí para pelear ese 7º lugar. Pero es un equipo que no va a sufrir como lo viene siendo en los últimos años. No siempre tratando de pelear un puesto de competición europea. Veremos esta temporada. Seguimos escalando en esta tabla de posiciones y en el 11º lugar lo terminé poniendo al Werder Bremen, que es un equipo que ya hace 3 temporadas logró su vuelta a la máxima división del fútbol alemán, que tuvo una primera temporada muy buena compitiendo, siendo un equipo de media tabla que casi no sufrió por el descenso la temporada pasada. Es un equipo que también se mantuvo, ¿no?, en media tabla y que esta tercera temporada tras su regreso debería dar un paso al frente y por qué no tratar de pelear o luchar por una plaza en competiciones europeas. Lo puse en este 11º lugar porque creo que es un equipo que igualmente creo que va a estar ahí. Que lo podemos ver competir por un lugar. Insisto, lo puse en esta posición porque, bueno, más adelante estaré nombrando o explicando por qué puse otros clubes delante de ellos. Pero un Werder Bremen que en cuanto al plantel no se ha desarmado, que casi no ha perdido futbolistas titulares, más mantiene la base, muy parecido a lo del Friburgo. Un equipo que también ha fichado realmente muy poco, que llegó Marco Grul, que llega un delantero que puede ser interesante para la rotación. Eh, para la delantera. Llegó Keke Top, que es un chico muy interesante, que el otro día hizo 3 goles en ese partido por la primera ronda de la Pokal. Un delantero más 9 de área, grandote. Un delantero de apenas 20 años, que creo que puede ser una de las revelaciones de la temporada, haciendo dupla con Marvik Duksch. Un Duksch que estaba hablando en las últimas horas de que se podía ir. Creo que se va a terminar quedando al menos una temporada más. Y ya metiéndome de lo que es el plantel o ese 11 ideal, sigue Weiser, que la temporada pasada renovó su contrato. Que ha sido muy importante ya hace varias temporadas en el ascenso y en estas 2 temporadas en Bundesliga. Que sigue Linen en el mediocampo, un futbolista casi importante la temporada pasada. Stage, Schmidt. En el lateral izquierdo veremos si no llega algo en esta semana que queda de mercado, pero sigue Felix Agu, sigue Stark, sigue Marco Friedl, que es el capitán del equipo y que es el jefe de esa defensa. Sigue Michael Setter, que la temporada pasada fue una de las grandes revelaciones de la Bundesliga en cuanto a la posición de arquero, que estuvo sonando incluso para equipos como el Manchester City, si salía Ederson, para el Marsella y para otro equipo. Es un muy buen arquero de un gran juego de pies y que la temporada pasada tuvo un gran impacto sacándole la titularidad a Jiri Pavlenka. Ese creo es un muy buen arquero que, para los que sigan más en detalle la Bundesliga, es un arquero que recomiendo porque recomiendo seguir más de cerca porque tiene, o lo comparo yo, algunas
características parecidas a la de Stefan Ortega, hoy arquero del Manchester City. Es un arquero que, insisto, tiene muy buen juego de pies, tiene reflejos, es un gran atajador. Bueno, es un arquero, insisto, realmente muy interesante y que tampoco es muy grande, creo que tiene 28 o 29 años. Es un arquero a seguir. Veremos lo que es esta temporada del Werder Bremen. Lógicamente que sigue Ole Werner como técnico. Es cierto que es un equipo o un club que por ahí esta tercera temporada debería, ¿no? Por ahí dar un saltito y tratar de pelear por ese séptimo lugar. La temporada pasada estuvo muy cerca de quedarse con ese puesto que finalmente se quedó el Heidenheim. Estamos hablando de ese octavo puesto. Insisto, lo puse en este 11º lugar, pero es un equipo que me parece que va a estar ahí, ¿no? Peleando hasta las últimas fechas por ingresar a una competición europea. Seguimos escalando en esta tabla de posiciones y ya vamos al número, al 10º puesto, que terminé ubicando al Unión Berlín, que la temporada pasada hizo una campaña histórica o tuvo un año histórico a nivel, o hablando puntualmente de que disputó la Champions League, que disputó por primera vez en su historia un certamen, el máximo torneo a nivel clubes en el fútbol europeo, que después no tuvo demasiada suerte porque es cierto que le tocó a Real Madrid, que tuvo con el Napoli, que tuvo con el Sporting Braga, que terminó último, que no pudo ni siquiera acceder por ahí a la Europa League, pero es un equipo que siguió el gusto, ¿no? De jugar en Champions y nada más y nada menos que contra el Real Madrid, pero que hablando de lo que fue Bundesliga, es un equipo que sufrió muchísimo, que estuvo muy cerca de jugar la promoción, que después bueno, la terminó jugando el Bochum, que es un equipo que ha cambiado de técnico dos veces la temporada pasada. Arrancó con Urs Fischer, que fue el gran técnico del club, que logró el ascenso, que logró clasificarlo a Conference, a Europa League, una leyenda también del club, pero que me parece que por una cuestión de desgaste se terminó yendo a mitad de la temporada pasada. Llegó el croata Bielica, que tuvo sí algún buen partido, pero que me parece que tampoco no logró dar o volver a ver, o no pudimos volver a ver un Unión Berlín competitivo. Se terminó yendo a final casi de temporada. Terminó el Unión Berlín la temporada pasada, terminó salvándose del descenso con un técnico interino. Bueno, es un equipo, insisto, que sufrió muchísimo la temporada pasada, que sufrió un susto que por ahí no estaba en los planes, porque es un equipo o un club que en los últimos años había estado constantemente jugando o intentando clasificar a competiciones europeas. Por algo clasificó a Champions hace un año atrás, pero que, vuelvo a lo de antes, sufrió muchísimo, estuvo al borde de jugar la promoción, se terminó salvando y para esta temporada ya con Bo Svensson como nuevo técnico, un técnico danés que a mí particularmente me gusta mucho, me parece un técnico muy interesante, que tuvo una gran campaña con el Mainz ya hace un par de temporadas. Es un técnico más pragmático, que tiene por ahí una idea no demasiado vistosa, pero sí es un equipo más compacto, un equipo que prioriza por ahí más lo defensivo, pero que no descuida lo ofensivo, con volantes que lleguen al área, con laterales carrileros muy profundos. Va a ser que Bo Svensson le puede dar un buen funcionamiento a este Unión Berlín, por eso lo terminé poniendo en este 10º puesto. No sé si le va a dar para jugar o para intentar otra vez clasificar a una competición europea, pero lo puse en esta mitad de tabla. No creo que es por el plantel que tiene, no es un equipo el que me parece que vaya a sufrir en cuanto al descenso. Va a estar sí, mitad de tabla y viendo si puede pelear ese séptimo u octavo lugar. Veremos qué es lo que le depara esta temporada, ya hablando puntualmente del equipo. Es cierto que es un plantel que ha sufrido por ahí varios cambios, sobre todo en ataque, que después en defensa sí sigue Rono, sigue Duki, sigue Kevin Vogt, sigue Diogo Leite, Gosens, que tanto se está hablando de que, o se tanto se habló de que se iba a ir. A día de hoy, y a falta de una semana para que finalice el mercado, sigue siendo jugador del club. Veremos si se queda. Si se queda, la verdad que es un futbolista de muchísima jerarquía para esta Unión Berlín y que la temporada pasada fue de los mejores del equipo. Sigue Kedira, sigue Lucas Toussaint, sigue Juranovic en el lateral derecho. Sigue Hollerbach, que es un delantero realmente también muy interesante. Llegó Laszlo Benes, un buen mediapunta que viene de 2 muy buenos años en el Hamburgo.
Llegó Tom Roth, que es este chico que la temporada pasada brilló con el Holstein Kiel, que llega justamente desde el Borussia Dortmund. Leopold Keffer, que es un central austríaco también muy interesante y para seguir esta temporada. Después mis dudas están en el ataque, que no tiene por ahí un gran 9, que volvió Jordan, que la temporada pasada estuvo a préstamo en el Gladbach con muchas lesiones, que arranca o va a arrancar la temporada como titular. Es un delantero que me deja dudas, que ya va a tener su segundo ciclo en el club. Se está hablando, ¿no?, de que el club quiere otro nuevo, otro delantero. Me parece que es necesario. Pero bueno, veremos qué es la temporada del Unión Berlín. Insisto, lo puse en esa mitad de tabla. Un equipo que no me lo imagino sufriendo. Y veremos si le da o no para meterse o pelear esa plaza de Comisión Europea. Confío mucho en el trabajo de Bo Svensson, pero veremos qué le depara esta temporada para el equipo berlinés. Pasamos ya a la novena posición y estamos hablando ahora del Borussia Mönchengladbach, que la temporada pasada es un equipo que lo emparento por ahí en cuanto a ese estilo con el Hoffenheim, un equipo de mucho gol, un equipo que ha generado mucho peligro, pero que defensivamente es un equipo que dio muchas facilidades, que le hicieron muchos goles, fueron los equipos más goleados y que lo terminé poniendo en este noveno puesto porque me parece que hay un buen tiene un muy buen plantel, es un plantel que creo que claramente está entre los mejores o está para pelear ese séptimo o sexto lugar incluso. No lo terminé poniendo más arriba porque me sigue dejando dudas en defensa, no se ha reforzado en esa posición. Siguen los mismos centrales, ¿no? Itakura, Friedrich, Chayora, Elvedi. En los laterales también sigue Scali y Luka Netz, que son dos laterales que a mí particularmente ninguno me termina de convencer y me dejan dudas. Por eso no lo terminé poniendo más arriba, porque creo que en ataque sí, con los Plea, con los Kleindis, que llegó justamente del Heidenheim, con Kevin Stoger, que la temporada pasada fue clave en el Bochum, Honorat, Robin Hack, en el medio con Weigl, con Sander, que llegó del Holstein Kiel, sigue Neuhaus, que bueno, veremos ya una eterna promesa, por así decirlo. Veremos qué pasa con el futuro de Manu Koné. Sigue Rocco Reitz, que es un futbolista realmente muy interesante y que recomiendo seguir de cerca. Un futbolista que tiene llegada, que tiene criterio, que te aporta defensiva y ofensivamente. Sigue Banchara, que la temporada pasada no lo pudimos ver en plenitud por varias lesiones, pero que es un delantero al que le tengo cierta expectativa, que va a ser un buen delantero, un buen proyecto. Insisto, es un equipo que ha hecho un buen mercado, que tampoco se ha desarmado demasiado, pero que en defensa por ahí me sigue dejando algunas dudas porque no se reforzó ahí. Yo creo que también había un problema, no sé si de nombres, pero sí había un problema en cuanto al funcionamiento. Es un equipo que por ahí eh, sufría mucho a las transiciones, que por ahí no era fuerte en el medio campo. Yo creo que si Sioane logra ajustar eso, vamos a ver un Gladbach un poco más ordenado, un poco más sólido y que en ataque con toda la cantidad de futbolistas que tiene, me parece que va a ser un equipo realmente muy peligroso y muy interesante de ver, ¿no? Hoy estará arrancando la temporada en su estadio frente al Bayer Leverkusen. Insisto, veremos si puede pelear un poquito más arriba, si corrige o hace estos ajustes por parte de Sioane. Pero vuelvo a antes, un equipo que tiene un muy buen plantel. Confío en Sioane, que va a ser un buen técnico, pero que claramente tiene que corregir estas cuestiones que fui diciendo recién. Veremos qué es la temporada de los Potros. Seguimos escalando en esta tabla de posiciones y ya nos metemos en el top 8, entre los 8 mejores equipos. Esta predicción lo terminé poniendo al Mainz, que es un equipo que por ahí trae dudas porque ha perdido 3 futbolistas importantísimos la temporada pasada. Ha perdido a Sepp Vandenberg, que estuvo sonando mucho para el Leverkusen, pero que finalmente se terminó yendo al Brentford, un central que la temporada pasada estuvo a préstamo desde Liverpool. Bueno, va a seguir su carrera en el Brentford en la Premier League. Se fue Leandro Barreiro, que se fue libre al Benfica, un futbolista realmente muy interesante y que le daba equilibrio a este equipo. Y se fue Brian Gruda, que era la gran joyita de este Mainz, uno de los proyectos más ilusionantes que tiene Alemania o que tenía la Bundesliga, que se terminó yendo al Brighton, justamente con Hurseller, que se fue del San Pauli al equipo inglés. Ha tenido 3 bajas sumamente importantes, pero confío mucho en el trabajo de Bo Henriksen, un técnico que le llegó la temporada pasada, a mitad de temporada,
con el objetivo de salvar al equipo, y no solo que lo salvó, sino que le dio identidad, que le dio un buen funcionamiento, que recuperó varios futbolistas y que es un equipo que me pasa que por ahí no tiene un gran plantel, que no tiene grandes nombres, pero insisto, confío mucho en el trabajo del técnico danés. Creo que es un equipo que puede ser que puede ser la gran revelación de la temporada. Insisto, no. Es cierto que a primera vista no tiene un gran 11, no tiene un plantel demasiado largo, pero me parece que la idea o el funcionamiento que mostró el equipo la temporada pasada con la llegada del técnico danés, podemos ver un equipo realmente muy competitivo y que trate, ¿no?, de meterse ahí para disputar una plaza por una competición europea, hablando un poco más ya del 11 y habiendo nombrado esas bajas. Sigue a Miri, que creo que va a ser clave, fue esta que la temporada pasada llegó desde el Leverkusen y tuvo un gran impacto en su llegada. Sigue Jonathan Burkhardt, que creo que si lo respetan las lesiones es un muy buen delantero que puede ser clave en el equipo. Llegó Armindo Siep, un delantero muy interesante a préstamo del Bayern, que la temporada pasada brilló en la segunda división alemana. Sigue Lee, este buen volante ofensivo coreano. Sigue Anthony Cassie, sigue Widmer, Philip Mwene en los carriles. Creo que en defensa deja así alguna duda porque no se ha reforzado, porque perdió justamente a Van der Berg, pero sigue Hanche Olsen, un buen central noruego. Dominic Kor, que es un volante central de naturaleza, pero que se ha reconvertido a central. Cierto que es un equipo que en defensa sí me deja un poco más de dudas, pero esas dudas que me dejan defensa en cuanto a nombres, creo que las puede solucionar bien en cuanto a un buen funcionamiento. Insisto, creo que es una gran apuesta personal de mi parte, diciéndonos esto que puede ser una de las grandes revelaciones de la temporada. Por eso lo terminé poniendo tan arriba en la tabla, en ese octavo puesto. Tengo expectativas o tengo más que una cierta ilusión, ¿no?, por el trabajo de Bo Henriksen. Seguimos escalando en la tabla de posiciones y pasamos ya al séptimo lugar, en el que lo puse al Wolfsburgo, un equipo que en los últimos años me parece que ha venido o ha ido decepcionando mucho, porque siempre ha tenido grandes planteles. Yo confío en su momento mucho en el trabajo de Niko Kovac, y la verdad que fue un Wolfsburgo con muchas dudas, sin un gran funcionamiento. Kovac se fue la temporada pasada cerca del final y llegó Ralf Hasenhüttl, un técnico que también yo le tengo mucha confianza. Veremos si esta temporada el Wolfsburgo no me termina decepcionando, porque creo que tiene un gran plantel. Insisto con lo que dije antes, me gusta Hasenhüttl, creo que le puede dar le puede dar una identidad al equipo. Ya en pretemporada lo vimos con este cambio de esquema, ¿no?, este 3-5, 3-4-2-1, con carrileros largos o profundos, con mucha gente por el medio, con volantes llegando al área, con mucha movilidad. Creo que es un equipo que si Hasenhüttl logra ajustar, o que los futbolistas logren captar mejor su idea, es un equipo que puede ser muy peligroso, muy competitivo. Vuelvo a lo antes, creo que tiene un muy buen plantel, que tiene mucho poderío en ataque. Con Jonas Bin llegó a Moura, este buen delantero que ya del fútbol belga, que puede ser muy importante para el equipo. Kevin Behrens, que para determinados contextos puede ser importante. El logro Mayer, que la temporada pasada me parece que fue una excepción, pero que veremos si la temporada logra dar ese paso adelante. Patrick Wimmer, que me parece que es el extremo austríaco que vimos en la Eurocopa, que a mí es un futbolista que realmente me gusta mucho. Sigue Arnold en el mediocampo, ¿no?, con experimentales como Gerhard, Bamberg, Baku Kaminski por afuera. En defensa veremos si no llega alguien más, sabiendo que se puede ir Lacroix, pero bueno, porque me parece que en defensa sí me deja algunas dudas, ¿no?, con Bornó, con Sessiger, con Jens, que son centrales correctos, pero que me parece que para lo que pretende el equipo, por ahí necesita, ¿no?, un salto más de calidad. Ficharon un central griego, que ahora no recuerdo muy bien su nombre, pero que un central joven que puede ser interesante. Llegó Gravara en el arco para reemplazar a Castells, que después de muchas temporadas se terminó yendo libre del club hacia el fútbol árabe. Bueno, insisto, creo que es un equipo con un muy buen plantel, con un buen técnico, con una buena idea, al menos en lo que mostró en pretemporada. Bueno, es una apuesta también personal, que en los últimos años siempre he esperado más de este Wolfsburgo. Veremos si la temporada no me termina decepcionando otra vez, o si le termino pegando, ¿no?, esta predicción, y podemos ver al Wolfsburgo otra vez jugando una competición europea. Seguimos escalando y vamos ya a la sexta posición, en la que puse al Eintracht,
Un equipo que la temporada pasada terminó quinto, no, terminó sexto, perdón, terminó en esta misma posición detrás del Borussia Dortmund. Lo terminó buscando en la misma posición porque creo que es un equipo con un gran plantel, creo que es de los mejores planteles, un plantel casi que podemos decir que está infravalorado, que tiene muchas opciones, pero lo que no me termina a mí de convencer es el trabajo de Dino Topmoller, el técnico del equipo, el ex ayudante de Julian Nagelsmann, que la temporada pasada ya estuvo a cargo del equipo, que por momentos vimos su idea, ¿no? Por ahí de un equipo de un poco más de tenencia, de más de posición, de más salida desde el fondo, con un poco más de control sobre los partidos. Y me parece que es un equipo que por ahí tiene para jugar a otra cosa. Me parece que hay un plantel para jugar a un fútbol más directo, más vertical, más dinámico. Veremos, por eso mis dudas hay con Top Moller, que parece que su idea de juego no está tan o que es una idea de juego que puede mejorar o puede cambiar respecto a lo que tiene en el plantel. Insisto con esto que tiene un gran equipo con Hugo Kitike, que es una gran apuesta mía para esta temporada. Creo que puede ser un futbolista que puede explotar esta temporada. Un Eintracht además viene muy bien con los delanteros, ¿no? Con Jovic, con Andrés Silva, con Kolo Muani, con Haller, que en el último tiempo son o los fichajes que han llegado por esa posición han rendido realmente muy bien y después se fueron vendidos por cifras millonarias. Creo que puede ser el caso de Kitike, que llegó la temporada pasada a préstamo del PSG. Tengo también mucha experiencia en Igor Matanovic, que la temporada pasada lo vimos brillar en segunda división, un delantero croata alto, bien típico, 9 de área, realmente también con muy buenas condiciones. El caso de Can Uzun, un chico también muy interesante de apenas 18 años, que la temporada pasada tuvo una gran explosión o aparición con el Nuremberg. Sigue Gotze, sigue Marmoush, que me parece que fue la figura del equipo la temporada pasada, sigue Chaibi, que es un futbolista realmente muy interesante, Shkiri, Hugo Larsson, sigue Koch. Es cierto que perdió a William Pacho, que se fue al PSG, pero que creo que es una baja importante, pero que la puede suplir, ya sea con Tuta, con Amenda. Llegó Arthur Taite, que es este central lateral zurdo que llega de Francia, que lo vimos en la Eurocopa con Bélgica. Christensen para el lateral derecho. En izquierda también llegó un chico muy interesante como es Brown, que también llega desde el Nuremberg. Sigue Trapp en el arco. Es un plantel completo con muy buenos nombres que combina bien esa experiencia con el caso de Gotze, de Ski, de Koch, con mucha juventud. El caso de Matanovic, Ekitike, Uzun, Brown, Højlund y demás. Insisto, creo que tiene un gran plantel que va a jugar Europa League. Creo que también eso le puede por ahí, ¿no? Jugar en contra. Por eso lo terminé poniendo en esta sexta posición. Como dije antes, creo que puntualmente porque no me termina de convencer Top Moller, no él, sino su idea de juego respecto a lo que tiene en el plantel. Veremos qué es de esta temporada en las Águilas, que igualmente creo que una sexta posición para el equipo, otra temporada, sería una posición realmente muy valiosa y para no seguir creciendo a nivel club. Y seguimos escalando y llegamos al quinto lugar, a la quinta posición. Lo terminé ubicando al Stuttgart, que la temporada pasada fue sin duda, en base a una de las grandes revelaciones del fútbol europeo. No solo por su posición, porque terminó segundo detrás de ese Leverkusen campeón e invicto, sino porque es un equipo que ha mostrado un gran fútbol, un equipo que ha tenido una identidad, un fútbol muy ofensivo, con las ideas claras, un equipo que fue divertido de ver, que te daba ganas de ver un gran trabajo de Sebastián Jóvenes, que sigue a cargo del equipo y que es lógicamente importante. Es muy parecido o se lo puede comparar a lo de Xabi Alonso en el Leverkusen, que es el gran estandarte, o más de que lo más importante fue su continuidad en el caso del Stuttgart y su técnico. Hablando puntualmente del equipo, se fue, sí, Hiroki Ito y Waldemar Antón, que fueron sus dos centrales titulares. Se fue Sergio Guirassy, que la temporada pasada fue el segundo máximo goleador de la Bundesliga, tras de Harry Kane, que se fue al Dortmund. Perdió 3 jugadas importantes, pero retuvo a Newell, a Mittelstadt en el lateral izquierdo, a Stiller, que es un volante central realmente muy, pero muy bueno, que veremos esta temporada si logra crecer aún más. Sigue Chris Führig, logró la continuidad de Dennis Sundap, que más se que era clave, que es cierto que lo termina comprando por 30 millones, por ahí un poco caro, ¿no? Es la compra más cara en la historia del club, pero más que eso era una inversión necesaria. Sigue el Leveling, que este extremo derecho, llegó Demirovic,
llegaron varios futbolistas más, Jeff Chabot, para reforzar esa saga central, varios futbolistas más, Fabian Reder, Nico Voltemade, Kratzik, que llega para el lateral izquierdo. Es un equipo que perdió, sí, 3 futbolistas importantes, pero que ha mantenido a varios más y que también se ha reforzado mucho, que ha traído muchos refuerzos, que sigue su técnico, que respecto a la temporada pasada es un plantel más largo, que lógicamente este año jugando Champions va a necesitar tener mayor cantidad de futbolistas. Lo ha hecho, veremos seguramente porque termine llegando algún futbolista más, veremos si llega algún delantero. Yo creo que también va a llegar algún central para reemplazar a Antón. Va a ser que es un equipo que está realmente o que se ha gestionado muy bien a lo largo del mercado, insisto, pese a esas 3 bajas importantes. Lo termino poniendo quinto porque creo que reemplazar los goles de Guirassy le va a costar. eh, por más que Demirovic me hace que es un muy buen delantero y porque siga Onda, pero necesito, creo que esos 28 goles de Guirassy van a ser difíciles de compensar, y porque creo que al jugar Champions, al tener más partidos en el calendario, le puede terminar pasando factura, y por eso mismo lo terminé bajando al quinto puesto, que realmente creo que es una campaña, o sería otra campaña realmente espectacular por parte del club. Veremos, porque es un equipo que, insisto, con una gran propuesta de fútbol ofensivo, y veremos si logra esta temporada mantenerlo. Y ya nos metemos con el top 4 de esta liga. Y nos metemos ya hablando de lo que es el caso del Leipzig, que la temporada pasada es un equipo que, si bien estuvo ahí, que no logra todavía meterse de lleno en la pelea por el título. Creo que es un equipo o una gestión en la que ya debería dar ese paso adelante, y sí, ya disputar o soñar con su primer título de liga, pero que no logra darlo. Veremos si esta es la temporada. Ya hablando puntualmente de lo que es el plantel, sigue Xavi Simons, que parece que es clave, que parece que va a ser la figura del equipo. Logró retener a Benjamin Sesko, que creo que es un delantero que puede terminar de explotar esta temporada. Que sigue Lois Openda, que siento que perdió a Dani Olmo, pero que es un futbolista que me parece que lo puede reemplazar con varios futbolistas del actual plantel, con el caso de Baumgartner, que es un muy buen futbolista, que lo vemos, por ejemplo, con Austria en la Eurocopa. Llegó Antonio Nusa, que es un extremo muy interesante, noruego, que llega desde el Brujas. En defensa, ¿no? Con Orbán, ya estuvo su vigencia, con Lukeva, con Raum. Es un equipo que creo que tiene un muy buen plantel, que sí creo que le falta por ahí algún refuerzo o algún salto de calidad en alguna posición, ¿no? Por ahí un delantero más para la rotación, un hombre más en el mediocampo. Creo que le falta, necesito 2 o 3 caras nuevas más. Veremos si en esta semana que hay de mercado logra incorporar a alguien más. Pero es un equipo que, insisto, tiene una gran propuesta de juego, un gran trabajo de Marco Rose, pero que por ahí es un equipo que por momentos peca de inocente, que es un equipo muy joven en algunos aspectos, que por ahí le falta algún líder, que por ahí eso le termina pasando factura, y por eso es un equipo que todavía no ha logrado meterse de lleno en la pelea por el título. Veremos si la temporada logra dar ese paso adelante, pero insisto, creo que en cuanto a plantel, salvo esa baja de Dani Olmo, que creo que es la más importante, después ha mantenido futbolistas muy importantes, me repito, en Xavi Simons, en Sesko, en Openda, en Luque, Van Raúl y demás. Veremos si esta es la temporada que por fin logra dar ese paso hacia adelante. Lo terminé poniendo cuarto porque creo que los 3 de arriba, al menos en este arranque, están un escalón todavía más arriba. Por eso los terminé poniendo en este cuarto lugar. Ya pasando a la tercera posición, sí, lo terminé poniendo finalmente porque había dudas, ¿no? Ya con estos últimos 3 clubes que me falta mencionar, lo terminé poniendo al Borussia Dortmund porque creo que sí vamos a ver un equipo, o que tengo muchas esperanzas de ver un muy buen funcionamiento por parte de Nuri Sahin, que llegó justamente para reemplazar a Edin Terzic. Vimos un Dortmund muy diferente la temporada pasada, o mejor dicho, un equipo con 2 caras muy diferentes, una en Champions, muy competitivo, con un gran fútbol, o mostrando mucha personalidad, llegando justamente a la final, que después, bueno, le tocó perder con el Real Madrid, pero que en Liga es un equipo total que mostró una imagen totalmente distinta, más vulnerable en defensa, no tan competitivo, que le ha faltado por momentos no cierta templanza, que no ha logrado mostrar un gran rendimiento. Dejó muchas dudas, por eso terminó quinto la temporada pasada. Lo terminé poniendo tercero porque creo que sigue siendo, o que tiene por ahí un plantel por ahí más amplio que el del Leipzig,
porque confío en este trabajo de Sahin. Creo que vamos a ver un buen Dortmund, pero que al menos pensando, ¿no? En un equipo campeón nuevamente, me cuesta todavía verlo, y que es un trabajo o un proyecto más a largo plazo. No insisto, no lo veo esta temporada eh, ganando título, pero sí por ahí más en las siguientes 2 o 3, en los siguientes 2 o 3 años creo que sí es un club que puede volver a pelear por la Bundesliga. Insisto, creo que es un proyecto más que puede crecer con el paso del tiempo, y al menos esta temporada tratar de principalmente de darle funcionamiento al equipo, que tenga identidad, que ya agarren un poco más de esa que tenga un mejor fútbol, en definitiva, para no alargarme, hablando ya de lo que es el plantel. Sí, ha traído refuerzos muy interesantes, con el caso de Guirassy, de Maximilian Bayer, de Pascal Gross, de Jan Couto, de Maldeban Antón. Veremos si llega algo más en esta recta final de mercado. Después sí, sigue Julian Brandt, sigue Savitzer, sigue Schlotterbeck, sigue Kobel, sigue Rierson, Bagno Gittens, Adeyemi, Malen. Tiene un gran plantel. Creo que es un equipo que, así como digo que no va, me pasa que todavía esta temporada no lo veo siendo campeón. Creo que sí que es un equipo que va o va a estar en la conversación por el título. Pero bueno, después ya verán a quién termina poniendo como campeón. Insisto, creo que es un proyecto más pensando de acá a 2 o 3 años, pero que esta temporada al menos a mí me genera ilusión por el buen mercado, por el gran plantel que tiene, y porque confío en que podamos ver un gran trabajo de Nuri Sahin. Y seguimos escalando en esta tabla de posiciones y pasamos ya a la segunda posición, y ya lógicamente que voy a estar desvelando para mí quién va a ser el campeón de esta temporada. Y en segunda posición lo terminé poniendo, sí, al Bayern Múnich. Sí, ya bueno, ya muchos lo sabrán, ya se han dado cuenta que lo puse finalmente otra vez al Bayer Leverkusen como campeón, pero bueno, ahora voy a estar hablando de ellos, hablando del Bayern con este nuevo proyecto, ¿no? Con Vincent Kompany como técnico en reemplazo de Thomas Tuchel. Kompany que llega con algunas dudas porque no es un técnico de demasiada experiencia, porque tiene por ahí un carácter, ¿no? Por ahí más fuerte, que por ahí con el actual plantel ya ha tenido disputas con Tuchel, que es también un técnico de mucho carácter. Pero creo que en cuanto al funcionamiento, podemos ver un buen Bayern. O me gusta lo que vi del Bayern en pretemporada, con una buena propuesta por parte de Company, un buen funcionamiento. Futbolistas que me parece que pueden encajar bien, o que el actual plantel encaja bien con lo que quiere Company. Por eso no aparece, insisto, viéndolo de pretemporada. Antes de la pretemporada sí tenía mis dudas, pero que ahora viendo estos partidos amistosos, es un equipo que me parece que vamos a ver un buen Bayern en cuanto a funcionamiento, pero actualmente me deja por ahí algunas dudas en algunos sectores, sobre todo en defensa, y porque ya me entiendo un poquito también con lo que es el Leverkusen. Creo que el Leverkusen sigue siendo mejor equipo. Creo que sí, casi que teniendo también un plantel en cuanto a planteles largos, creo que son bastante parecidos, y creo que el Leverkusen incluso tiene más opciones. Por eso lo terminé poniendo como campeón. Pero volviendo al Bayern, tengo muchas ganas de ver lo que puede aportar Michael Olise. Volvió Stanisic justamente de su préstamo en el Leverkusen. Ver lo que le puede aportar Joao Paliña, ¿no? En esa disputa con Pavlovic por quién es el acompañante de Kimmich. Lógicamente que no con Musiala, ver cuántos goles puede hacer Kane. Ver si explota o no explota finalmente Mathys Tel, que es un chico muy pero muy interesante, que veremos si con Company, al menos en pretemporada lo fue, es aún más importante de lo que lo venía haciendo. Em, Insisto, las dudas en defensa, en ese lateral izquierdo con Guerreiro y con Davis, tengo mis dudas. En la central se fue Mathis Delay, que creo que era el mejor central de este Bayern, se terminó yendo, y llegó Hiroki Ito, pero que tuvo esa lesión en pretemporada y que no va a estar para este arranque de temporada. Veremos si llega Jonathan Tah, que a mí es un central que no me termina de convencer, y más en este Bayern. Veremos si termina llegando o no. Y veremos, ¿no?, qué es esa dupla, qué sale de esa dupla de Kim y Upamecano, que en la previa me deja dudas, pero que igualmente para la idea de Company puede funcionar. Veremos, porque son dos centrales que la temporada pasada dejaron muchas dudas. Veamos esta temporada, no con Neuer en el arco. Veremos qué pasa con Goretzka, que está hablando mucho de su salida. Müller, que en pretemporada lo hemos rejuvenecido.
Si Gnabry puede serle útil a Kompany o no. Veremos qué pasa con Coman. Bueno, son dudas, interrogantes. Creo que realmente vamos a seguir a un Bayern lógicamente muy competitivo, peleando lógicamente por la Bundesliga. Insisto, creo que ahí con el Dortmund y con el Leverkusen van a estar en la disputa. Y ya me meto con el Leverkusen, que es un equipo que ha mantenido sus bases, que sigue Xabi Alonso, que el plantel sigue con Frimpong, con Wirtz, con Grimaldo, con Adli, con Xhaka, con Palacios, con Boniface. A día de hoy siguen hincapié, sigue Tapsova. Hay dudas por ahí no con Ta y Kusunu, que son dos centrales que se pueden ir. Sigue Andrich, llegaron 3 refuerzos interesantes, ¿no? El caso de Martín Terrier, que no tuvo un buen debut, ¿no? En esa Supercopa, que se fue expulsado, pero que es un delantero que en base que para la rotación puede ser importante. Alex García, otro futbolista que creo que para la rotación, pensando más en darle descanso a Xhaka, puede ser importante. Y Jean-Noël Velocian, un central lateral francés que en pretemporada me gustó mucho. Creo que es un futbolista que puede dar que hablar, puede ser una de las buenas revelaciones de la temporada. Veremos. Yo insisto, creo que sí mantuvo un gran plantel que incluso le agregó más profundidad o le agregó más nombres para la rotación. Veremos qué pasa en este final de mercado, si llega algún futbolista más, si se va a alguien más, en el caso de lo dicho de Tao o Kusunu. Sigue Xabi Alonso. El otro día volvimos a ver un Leverkusen muy competitivo, jugando mucho tiempo con uno menos, haciendo tras un gol sobre final, consiguiendo un nuevo título. Es un equipo que sinceramente me parece que no es cosa de una temporada y que la va a seguir alargando una temporada más y vamos a ver o vamos a volver a ver un Leverkusen campeón. Insisto con lo que dije antes, me sigue pareciendo el mejor equipo de estos 4, por así decirlo, ¿no? Me sigue pareciendo mejor equipo que el Bayern, que el Dortmund, que además tienen esa contra, ¿no? Que por ahí son proyectos que arrancan desde cero. Y me sigue pareciendo lógicamente que mejor equipo que el Leipzig. Creo que ahí entre ellos 4, tengo mis dudas con el Leipzig, pero entre ellos 4 van a estar la disputa. Pero insisto, creo que el Leverkusen va a conseguir un nuevo título, una nueva Bundesliga, la segunda en su historia. Eso sí, creo que no vamos a ver a un Leverkusen otra vez invicto. Ya si el Leverkusen termina otra temporada invicto, campeón, ya estamos hablando de algo casi irreal que me parece sería, pero historia pura, pero insisto, no creo, creo que el Leverkusen algún partido esta temporada por Bundesliga va a perder, porque además va a tener Champions, ¿no? Que es más exigente, que va a tener 8 partidos, que son más partidos. Algún partido le va a tocar perder, pero vuelvo a lo de antes. Me sigue pareciendo un equipazo con un gran funcionamiento, con mucha identidad, con una gran personalidad y que lo vuelvo a poner como campeón de la Bundesliga. Así que hasta acá, un video que solamente me quedó larguísimo, pero bueno, hasta acá el análisis de esos 18 equipos. Solamente en estos momentos estoy viendo la tabla final en cuanto a mis predicciones, ¿no? Con ese Leverkusen campeón, Bayern, Dortmund, Leipzig detrás, con un Holstein Kiel y Bochum en zona de descenso, el Augsburgo en zona de promoción, bueno, y demás nombres o las listas la estarán viendo seguramente en pantalla. Y ya para ir finalizando con el video, algunos récords o estadísticas individuales que también seguramente estén viendo en este momento en pantalla, con Harry Kane como goleador. Me parece que hay pocas dudas, aunque lo digo hoy justo antes que arranque la temporada, le pongo mis fichitas a Benjamin Sesko. Creo que es un delantero que puede hacer muchos goles, creo que puede hacer tranquilamente 25 goles con este Leipzig, que es un delantero que tiene que pulir más ese tema de la definición y creo que esta temporada lo va a hacer. Insisto, Harry Kane va a ser el goleador, pero le pongo mis fichitas a Benjamin Sesko, este delantero de Leipzig, que va a estar, me parece que ahí, ¿no? Parecido a lo que fue Guirassy la temporada pasada, a lo que fue Schick hace 2 temporadas. Bueno, apuesto por Sesko. Máximo asistidor lo terminé poniendo a Dennis Undap, que la temporada pasada lo vimos mucho en ese rol más de asistidor, justamente para Guirassy. Creo que puede ser una muy buena cifra. Mejor jugador, lógicamente con un Leverkusen campeón, lo terminé poniendo a Florian Wirtz. Dudé entre él y Granit Xhaka, pero bueno, me terminé quedando con el número 10. La excepción, terminé poniendo a Chris Führig, que la temporada pasada fue de los mejores futbolistas de la Bundesliga, de los mejores del Stuttgart, clave en ese segundo lugar, pero que me pasa que esta temporada va a perder un poco o va a tener menos continuidad en cuanto a su gran nivel. Pues lo terminé poniendo como excepción. Revelación, creo que lo dije antes,
Hugo Ekitike me parece que es mi gran apuesta, que puede ser un delantero que puede dar calor esta temporada. Mejor fichaje, Pascal Gross, creo que puede ser un cambio o un refuerzo sustancial para el Dortmund, parecido a lo que fue Xhaka en su momento para el Leverkusen la temporada pasada. Em, Mejor fichaje, fichaje de excepción, lo terminé poniendo a Tim Kleindis, porque tengo mis dudas por ahí de que le vaya a ser tan importante para el Gladbach como sí lo fue para el Heidenheim. Ahí tengo algunas pequeñas dudas, pues lo terminé poniendo en este cuadro, por así decirlo. El Rookie de la temporada, que es este premio que se le entrega a futbolistas sub-23 en la Bundesliga, futbolistas sub-23, pero que tengan su primera temporada en Bundesliga, que es el caso de Michael Olise, que creo que la va a romper esta temporada, y lo terminé poniendo justamente para este premio. Mejor técnico con un Leverkusen campeón, otra vez. Me terminé inclinando por Xabi Alonso, y el primer técnico despedido me terminé quedando con el equipo que para mí va a descender como último, que es el Bochum. Por eso me lo terminé poniendo a Peter Seidler. Hasta aquí el video, insisto, por ahí me quedó ya demasiado largo. Veremos de cuánto me quedó, pero quería hacer un análisis bien profundo o más en detalle, ¿no?, de lo que podemos esperar esta temporada de Bundesliga, que seguramente, como dije al inicio del video, la vamos a estar siguiendo más de cerca, porque es una liga que particularmente ya hace varios años intento seguirla lo más cerca posible, ¿no?, tratando de seguirla al pie de la letra, como se suele decir. Seguramente veamos otra temporada realmente muy espectacular, y para aquellos que por ahí no le dan importancia, los invito a ver, porque creo que después de la Premier me parece que estamos hablando de la segunda mejor liga del mundo, al menos en cuanto a vistosidad, en cuanto a al ambiente, a los niveles futbolísticos, en cuanto al apostar por juveniles, en cuanto al nivel futbolístico en sí, ¿no?, de los partidos, de los equipos, en cuanto a su nivel individual. Bueno, no mucho más. Los invito en comentarios a que me digan también sus predicciones, máximo goleador, quién va a ser el campeón, quiénes van a ascender, qué esperan del Dortmund, del Bayern, si este Leverkusen puede ser otra vez campeón. Todo lo que quieran decirme en comentarios es sumamente bienvenido. No mucho más. Los invito a que se suscriban al canal. Los invito a que le den like al video si es que les gustó. No mucho más. Soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo ahora sí en un próximo video.